Saludos amigos de Cuba y su historia en la programación español de la WLRN, Televisión Pública, Canal 17. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy nos adentramos en un tema, yo diría un tema muy duro, un tema triste, un tema actual, un tema de historia reciente. Y para estar en este tema o para acompañarme en este tema, he invitado a una buena amiga, una buena investigadora y por supuesto ella es la que sabe. Y me refiero a María Berlao, que está aquí con nosotros. Bienvenida, María. Gracias por la oportunidad y la invitación. Qué bueno tenerte con nosotros. Pues nada, en el día de hoy vamos a tratar de la esclavitud moderna, de las brigadas médicas cubanas. Esas brigadas que aparentemente tienen una intención humanitaria, de servicio, y en el trasfondo es todo un esquema de trabajo esclavo. María, explícanos por qué te adentras en este tema, cómo lo descubres, a los efectos de que nuestros amigos televidentes conozcan yo diría, la gravedad del propio tema, ¿no? Sí, bueno, yo estaba consciente de que esto estaba pasando hace muchos años y de hecho como en el año 2001 por ahí en Washington tuve la oportunidad de conocer a una pareja que había desertado de la misión, una misión en África, creo que fue en Tanzania, no recuerdo bien, y ellos fueron al Congreso, yo estaba en Washington en aquel momento. Yo tenía acumulado información que salía especialmente de los países donde había brigadas, pero esto no tenía la importancia que fue cobrando. Y entonces en el año 2009 me pidieron que fuera discussant, vamos a decir, en una conferencia, esos comentaristas de un trabajo académico en una conferencia académica sobre Venezuela. Y ahí el autor, un economista, menciona las brigadas médicas de Cuba y las brigadas en general, porque no son solo médicas, sino deportistas, claro, culturales, educadores, etcétera, en Venezuela. Y ahí yo busqué las estadísticas y me percaté que se había convertido en la principal fuente de ingresos de Cuba a partir del año 2005 y me quedé atónita de cuando vi estas estadísticas publicadas, ¿no? por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Exportación de servicios, que incluye turismo. Entonces yo le resté el turismo y me di cuenta que había crecido enormemente a partir del año 2003 y entonces decidí investigar y me pasé un año entrevistando médicos que habían estado en la Brigada de Venezuela, buscando información y publiqué en el año 2010 el primer trabajo académico sobre la Brigada de Cuba en Venezuela. Y ahí, bueno, seguí con el tema. El siguiente año publiqué uno sobre Haití, que todavía Cuba tiene una brigada muy importante en Haití, que probablemente es de las que más dinero le deja, porque a esa brigada le aporta dinero muchas organizaciones internacionales, países, gobiernos, etcétera. Y que ayudan a Haití. Y que sí, y entonces me di cuenta, yo me quedé atónita de ver cuán bien fabricado está este esquema de explotación. Nos hemos centrado en la explotación del personal médico, que son médicos, técnicos, enfermeros, pero esto va mucho más allá. Incluye educadores, deportistas, muchos marinos, músicos y trabajadores en cruceros. Cuba tiene este esquema de explotación laboral muy bien planteado y no es solo con gobiernos, con acuerdos bilaterales con gobiernos, que en el caso de las brigadas médicas por lo general se ha dado como un acuerdo que firma Cuba, el gobierno paga y los servicios médicos se le dan a poblaciones que han estado desprovistas de gratis. Amigos de Cuba y su historia, lo dijimos al principio en la presentación, María Berlao, una investigadora, bueno, directora ejecutiva del Archivo Cuba. Cuando se habla de esclavitud moderna, obviamente la gente a veces se confunde o se pierde porque conocemos la esclavitud del siglo XV, la esclavitud de la guerra, la esclavitud de África, en fin, todos los sistemas esclavistas de siglos atrás. Sin embargo, a veces cuesta trabajo entender la esclavitud moderna. O sea, cuesta trabajo que se usen médicos, que se usen barcos, inclusive en la pesquería se usa mucho la esclavitud de la mujer, que la llevan a trabajar de forma esclava. En la prostitución se usa mucho también la esclavitud de la mujer. Y ahora hemos descubierto las brigadas médicas tienen también un esquema
de trabajo esclavo. ¿Por qué? Así Bueno, es. porque obviamente a esos médicos los explotan y no le pagan lo que le deberían pagar, y el Estado se apropia de los 70-80% de lo que los países pagan por ese supuesto trabajo humanitario. ¿Es así o no, María? Es así, bueno, en el primer trabajo que yo hice en el año 2010, yo empecé a revisar el derecho internacional y los distintos protocolos que hay, especialmente el protocolo de Palermo, que es del 2003, si mal no recuerdo, ¿no? Que realmente define muy claramente, el protocolo de Palermo, define muy claramente lo que es el trabajo esclavo, que es una definición de esclavitud moderna. Y entonces yo hice una serie de estudios sobre convenciones de la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, la OIT, y busqué para atrás, antes del protocolo de Palermo, las definiciones de lo que es servitude en inglés. En español servitude sería servidumbre, ¿no? Lo que era trafficking in persons, etcétera, y me atreví entonces a empezar a decir que esto era tráfico de personas, sin tener ningún, digamos, amparo de ningún mecanismo internacional y demás. Tu intuición Yo investigativa te llevaba estaba a eso. segura, y incluso publiqué un editorial en el Wall Street Journal que ellos fueron línea por línea, ¿de dónde tú sacas esto? Y ahí empecé con este tema que se demoró muchos años porque era muy difícil conseguir que los médicos se atrevieran a dar sus testimonios sabiendo que sus familias las podían castigar y que no podían entrar a Cuba otra vez. Pero a partir de la Brigada de Brasil, que llevaron hubo en un minuto dado 11.400 médicos en Brasil. Muchos se fueron, empezaron a hacer demandas en los tribunales. La prensa brasileña es muy rica, muy nutrida, empezaron a sacar esto y eso empezó a destapar esta olla y que hoy día pues lo vemos muchísimo. O sea que la denuncia se destapa en Brasil, pero hay un antecedente histórico de las brigadas médicas que no es en Brasil, que creo que es en Chile. Bueno, no, las brigadas médicas como tal la primera empieza en el año 60, cuando hay un terremoto muy grande, creo que es el mayor de la historia que se ha podido sistematizar. Claro, Digamos. claro. Y que yo he estado ahí, en Valdivia, hay un monumento ahí reconociendo. Cuba manda con Salvador Allende al frente, que era ya socio y aliado de Cuba desde entonces, que era médico, una brigada de atención médica. Y ahí yo creo que Fidel Castro se da cuenta del valor que tiene esto propagandístico. Además, Fidel Castro siempre decía que al que se le dé salud siempre va a ser leal a la revolución y en el peor de los casos no le va a hacer la contra. O sea, es una manera de crear lealtades, ¿no? Y entonces en el año 63 se manda la primera brigada médica a Argelia, un aliado de Cuba en la guerra que había civil en Argelia, y ahí es que oficialmente se considera que comienza lo que Cuba llama colaboración médica, que en realidad desde entonces fue venta de servicios, que hasta el año 2010 era como un secreto de Estado que Cuba cobraba, y los estados partes se prestaban para esta mentira en realidad. O sea que comenzó en Chile, después se desarrolla mucho en Venezuela con Chávez. Bueno, sí, y a partir en los 70 en especial, en África, en Latinoamérica, ya Cuba tenía misiones y de hecho apoyadas por la Organización Panamericana de la Salud en muchos casos. Sin embargo, después viene ya una época, María, bueno, y amigos de Cuba y su historia, en donde empieza a descubrirse la fechoría, ¿no? Después de la denuncia de Brasil, donde Brasil se da cuenta de que realmente se estaba explotando a los médicos, y yo supongo que el descubrimiento sea por el salario, porque obviamente ellos descubren que los médicos lo que recibían era una décima parte de lo que ellos pagaban, ¿no? Y ahí viene la denuncia. ¿Es así? Es más que el salario. Sí. O sea, Cuba le cobra al Estado parte y no es solo Estados parte. Hay compañías, empresas privadas que están envueltas en eso, de los cruceros, en las Bahamas, en los hoteles, etcétera. Es más que el socio le paga a Cuba, ponte tú, $5,000 al mes por el médico y Cuba entonces le paga al médico
7, 10, 20%. En el mejor de los casos, 20, 25%. El precio varía mucho según el país, ¿no? Y el socio, pero es mucho más que el salario. Claro. Primero tienen que dejar a las familias como rehenes en Cuba. Eso te iba a preguntar ahora. Sí, eso te iba están a castigados, Sí. no pueden entrar a Cuba si no vuelven de una misión. Claro. Y entonces las familias no las dejan salir, pero además las condiciones en las cuales tienen que servir esos médicos primero están sujetos a un reglamento. No pueden casarse, no pueden hacer vida social con la gente del país a menos que sean designados revolucionarios, no pueden manejar un auto, no pueden pernoctar fuera, no pueden viajar a otras ciudades sin permiso. Hay una serie de reglas, depende del país, ¿no? A veces se tienen que quedar, no pueden salir después de cierta hora porque hay peligro. Ahí está aplicado el término de esclavitud moderna, ¿no? Hay muchas razones que nosotros en nuestros trabajos hemos delineado la serie de factores, ¿no? Tienen que convivir con otros, no tienen privacidad. O sea, son condiciones que ningún médico de ningún país civilizado y libre estaría dispuesto a aceptar. Ahora háblanos un poco, porque hay un daño en esa separación del médico de la familia, o sea, ellos lo obligan a esa separación. Y eso produce, de acuerdo a tu investigación, ha producido daños en familias, en esposas, en niños que se afectan porque desaparece el padre. En fin, háblanos un poco de eso. Eso es terrible. El costo, eso es difícil de medir, pero es un costo humano real. Se afectan las familias muchísimo, los matrimonios se destruyen, los padres ancianos se quedan sin un hijo importante para su cuidado, muchas veces fallecen, están en el hospital, hijos, y no pueden ir a verlos, o sea, tienen que pedir permiso, costearse sus propios gastos, a veces de lugares muy remotos. Es muy complicado. En muchas misiones le dan un mes al año de vacaciones en Cuba. Eso ha ido mejorando con el tiempo, pero eso no es suficiente. Muchos médicos, para poder sobrevivir, van a una misión y luego a otra, y los hijos crecen. Se les pasa la vida en esto, ¿no? Y hay un testimonio ya en la investigación de más de 500, 600 médicos que han ratificado toda esta situación de esclavitud con las brigadas médicas. Hay miles de médicos que han dado su testimonio. Muchísimos médicos, especialmente en los últimos años. Yo diría que para mí marca especialmente la brigada en Brasil. Muchos se fueron de Venezuela desde el principio. Yo entrevisté a varios, ¿no? Desde los años 2000, 2010, pero especialmente a partir de la de Brasil, que se quedaron más de 1000 médicos. Hay mucho testimonio. Además, se crea un grupo que se llama No Somos Desertores, en octubre del 2018. ¿De Venezuela? No, de médicos, en realidad colaboradores. Es un grupo que se hace en Facebook, pero sirve para unir a especialmente trabajadores de la salud, especialmente médicos, y empiezan a salir sus testimonios en los medios sociales, y eso ayudó mucho también a destapar eso. Y entonces cuando llega Trump a la presidencia de los Estados Unidos, como a los 2 años, hay una decisión del Ejecutivo de apoyar este tema, ¿no? Y eso también hace que se trabaje a visibilizar esta situación. Pero en realidad, a pesar de la visibilización, a pesar de que por fin se logró que el Departamento de Estado pusiera a Cuba en la categoría 3 de países que no cooperan con la eliminación del tráfico de personas y que da lugar a sanciones, todavía sigue Cuba en 68 países. Amigos de Cuba y su historia, lo dijimos al principio, estamos develando una investigación de María Borlao, y además de países que se han dado cuenta, como Brasil y otros, del trabajo esclavo. Qué curioso que el comunismo en Cuba haya tenido yo diría esa inclinación por la esclavitud, a pesar de que estamos en el siglo XX y XXI, ¿no? Que la revolución cubana transcurre en todo el siglo XX y todavía es siglo XXI. Pero la esclavitud en Cuba la vimos con el comunismo desde las brigadas de la OMAP, por ejemplo, las unidades militares donde mandaban a trabajar en forma esclava a todos los que de una u otra forma
no simpatizaban con la revolución. Ahí entraron homosexuales, sacerdotes, disidentes, opositores, hombres y mujeres. O sea que esas brigadas iniciaron lo que en Cuba después viene otra etapa interesante y además muy triste y dramática en la prisión de Isla de Pino, con el famoso plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos, trabajo esclavo también. O sea, quisieron obligar, igual que la UMAP, quisieron obligar a los presos. Y eso, yo hablaba con María antes del programa, porque yo estuve en esa experiencia, ¿no? Y la viví muy de cerca. Tuvimos 20 reclusos muertos durante esa etapa del trabajo esclavo. María, teniendo esto ya claro, o sea, a pesar de que siempre hay quien no quiere ver las cosas a pesar de que se las presenten, ¿qué ha representado para Cuba económicamente, de acuerdo a tus estadísticas, esta experiencia de las brigadas médicas, que obviamente es esclavitud moderna? ¿De qué monto estamos hablando? No, estamos hablando, bueno, la última cifra que ellos sacaron para el año 2020, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, como se llama ahora, la ONEI, es de que le aporta los servicios de exportación sociales y de salud casi 4.000 millones, 3.99, una cosa así, al año, que es mucho menos de lo que esto generaba hace unos años. O sea, ha decrecido mucho, principalmente porque el pago por persona en Venezuela ha disminuido mucho porque al Venezuela adoptar el modelo cubano, pues está en crisis económica, ¿no? Claro. No produce. Entonces, y además la Brigada de Brasil, que le supuso por 5 años a Cuba unos ingresos que yo calculo de como 500 millones de dólares más servicios de apoyo, que era significativo, también Cuba la retiró abruptamente en noviembre del 2018, un mes y pico antes de llegar de la inauguración de Bolsonaro, ¿no? Por la denuncia que se hizo, ¿no? Porque Bolsonaro había prometido en su campaña presidencial que iba a cambiar los términos de los acuerdos para pagarle directamente a los médicos cubanos y que pudieran traer a sus familias. Y entonces Cuba la retiró. Que eso, se ha dado muy poca cobertura a eso, porque la propaganda que hace Cuba con esto es gigantesca, gigantesca. Pero nadie dice, bueno, si había 11.400 comunidades necesitadas de Brasil y Cuba es tan humanitario, ¿cómo le retiraron los médicos de un día para otro? Porque fue una orden y en cuestión de 3 semanas se habían ido todos. Todos estuvieron ordenados. ¿Y qué motiva esa rapidez con que se movió el gobierno cubano? El hecho de que venía la denuncia del No, gobierno. el hecho de que ya Bolsonaro entraba a la presidencia el 1 de enero y no querían que les viraran la tortilla y les ofrecieran a los médicos cubanos sacar de intermediario a la OPS, que estaba de intermediario, y por tanto el dinero que les suponía eso. O sea, que abandonaron la misión de Brasil. No, las retiraron. Le dieron la orden a todos los médicos que se tenían que ir. Se terminaron quedando a último momento de los que quedaban como 800 y pico. Ya se habían quedado que no unos querían cuantos, regresar a Cuba. Que no regresaron, con el costo que eso les supuso, ¿no? Y que además fue un tiempo que se demoró en que Brasil permitiera que esos médicos trabajaran, porque esos médicos llegan y no están acreditados. Yo he tenido testimonios de que me han dicho a mí médicos, no, mi colega no se había graduado, le faltaban 2 años para graduarse y lo mandaron de médico. Y tengo un amigo que tiene una sobrina en África que era veterinaria. Le dieron un curso de 6 meses y la mandaron para África como médico. Como médico. Y lo otro es que Cuba empezó, como se dio cuenta, de que este negocio creció mucho a partir del 2003 con lo de Chávez, ¿no? Que el gobierno venezolano importa por lo menos 20 y pico de mil cubanos. Hoy día hay 20 y pico de mil cubanos supuestamente en las misiones médicas, ¿no? Esas cifras a veces no consiguen. Ahí también hay misiones deportivas, sí, misiones de ayuda técnica. Exacto. Y militares que ellos meten ahí como si fueran de las misiones, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que hay como 20.000. Pero en general Cuba reporta que tiene alrededor de 30.000 personal médico en el mundo en 68 países. Nosotros tenemos una tabla que seguimos lo de las brigadas de emergencia COVID, ¿no?
que se puede decir que han mandado como 3.000 y pico, van y vienen y demás, pero lo insólito de esto es que Cuba sigue abriendo nuevos mercados para las brigadas médicas. O sea, a pesar de las denuncias, primero no se ha retirado ninguna brigada por la denuncia. O sea, no hay ningún país que ha sacado las brigadas porque es tráfico de personas o se viola la ley. Pero es que han abierto nuevos mercados. O sea, la diplomacia de Cuba es tremenda porque además esto le supone a Cuba la exportación de insumos médicos, productos farmacéuticos que se le venden como un paquete. Claro. Cuando por el servicio que se da. Seguro, se firma un contrato que además incluye los insumos para tratar esta condición, la otra condición, y eso da lugar a que los médicos se vean obligados a reportar pacientes que no existen para ellos poder cobrar los insumos y además reportar que los resultados de la brigada son X. María, ¿qué afectación puede haber tenido en todo este esquema de esclavitud moderna del gobierno cubano las denuncias que hemos visto en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se habló del tema, se ha denunciado el tema, en las propias Naciones Unidas, en los organismos de derechos humanos se ha denunciado el tema? ¿Qué afecta todo este esquema tan vergonzoso y tan corrupto del gobierno cubano? ¿En qué afecta las denuncias que se han hecho sobre el trabajo esclavo, la esclavitud moderna? Yo creo que por ahora la visibilización aporta algo, ¿no? Hay una toma de conciencia, porque la propaganda de Cuba con esto ha sido tremenda por años, positiva, y en realidad no había nadie haciéndole la contra. Nosotros somos una hormiguita, estábamos ahí, pero no tenemos ni los recursos ni la posibilidad. En términos prácticos, yo estoy convencida que esto solo se puede resolver en las cortes. O sea, que los médicos que están siendo explotados busquen ayudas, que haya ayudas que se den legales en los países donde hay, digamos, tribunales medianamente independientes que puedan llevar sus casos, y son países que han firmado el protocolo de Palermo, y hay muchos que están ahí. Eso es cuesta arriba, o sea, eso es muy difícil de lograrlo. Te voy a dar un ejemplo, la Brigada de Uruguay. Hay una brigada oftalmológica en Uruguay hace muchos años, con mucha propaganda, mucho apoyo del Frente Amplio, que es el gobierno de izquierda que estuvo en el poder por muchos años, y llega a la calle al poder, que es un gobierno de centro derecha, y ahí está la brigada todavía. No la han sacado porque eso tiene un costo político interno muy alto. Claro. Entonces, digamos, si en Uruguay que es un país que yo te diría, yo consideraría que tiene un sistema judicial de los mejores, donde hay menos corrupción quizás, ha sido, parece que muy difícil encontrar médicos que estén dispuestos a llevar su caso al tribunal y decir, esto es explotación. Y es la única forma de sacar las brigadas, yo creo. O sea, la denuncia directa en organismos. Sí, y yo creo que hay otro frente que nosotros llevamos años trabajando ahí, el Departamento de Estado, mandando información, que finalmente se convenció que esto no es una cosa voluntaria, que los médicos quieren ir, no, quieren ir porque están explotados en su país, son una población vulnerable, ¿no? Al estar el Departamento de Estado finalmente denunciando esto como tráfico de personas, los países que entran en estos acuerdos bilaterales son cómplices y culpables. Claro. Entonces, eso es muy importante, porque el Departamento de Estado, el próximo paso es no solo denunciarlo y poner sanciones hacia Cuba, sino hacia los estados que participan. Claro, ¿no? Y romper vínculos de acuerdos comerciales. Eso es muy importante, muy importante. O sea, que ese es el camino a seguir, pero además ese es un camino que no es rápido. No, y además hay un gobierno demócrata aquí que ha colaborado con las brigadas médicas de Cuba en el África cuando el ébola, que la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos y otros países pagaron para llevar esa brigada, entrenarlos, los cubanos que fueron, que le sacaron una propaganda tremenda, y quiso colaborar en Haití y le ha, digamos, ha hecho comentarios a favor, por lo menos funcionarios del gobierno de Obama. En este gobierno no se ha hecho nada, pero tiene que haber una voluntad, ¿no?,
de combatir esto a nivel internacional. Bueno, la primera voluntad la han tenido ustedes, o sea, la investigación que ustedes han hecho, bueno, que tú has hecho, es importante. La denuncia en la Organización Internacional del Trabajo, las denuncias en Human Rights, en Human Rights Foundation, todas esas organizaciones de una u otra forma crean. Muy importante ese trabajo. Crean la conciencia de que obviamente hay esclavitud moderna, de que se está utilizando al ser humano, no solamente a las mujeres en los prostíbulos, sino a los médicos en los países. Y ese es el gran descubrimiento de la esclavitud cubana, ¿no? No, y los mismos médicos, o sea, los médicos, enfermeros, trabajadores de la salud que dan este testimonio a costo de su familia, eso es muy importante y que se siga haciendo, ¿no? Con la prensa de los distintos países, porque esto se visibiliza también en los países donde hay brigadas, ¿no? Y las asociaciones médicas, la de Brasil, por ejemplo, y la de otros países, han hecho un trabajo para contrarrestar lo que finalmente no se ha ganado la batalla. Probablemente en el único lugar que yo conozco que una asociación médica logró sacar una brigada fue en El Salvador hace muchos años. Sí, de todas maneras, es interesante cuando vemos las estadísticas que ustedes han logrado tener ya, y estadísticas fehacientes, verdaderas, cómo el ingreso de Cuba se ha afectado en más de un 40% a partir de todo este proceso de denuncia, ¿no? Entonces, bueno, estamos, María, llegando al final de este programa Cuba y su historia. Sí. El tema lo hemos puesto al rojo vivo, o sea, el tema de la esclavitud en Cuba, a partir de las brigadas médicas, porque bueno, ha habido esclavitud en las prisiones, ha habido esclavitud en el maltrato a la mujer, en fin, los gobiernos comunistas y totalitarios tienen poco respeto por el ser humano. Hay esclavitud en las prisiones y hay una esclavitud tremenda ahora en Cuba para el cultivo del marabú con los presos. Es terrible esa cuestión. O sea, usan a los presos para... Sí. Bueno. Sí, de las estadísticas quiero decir lo siguiente, esas son las estadísticas publicadas por Cuba, están disponibles en el internet. Bueno, no son fiables. Te tengo que interrumpir porque el tiempo ha llegado a final. Quiero comprometerte a tu posibilidad para otro programa sobre el estudio que tú has hecho sobre los fusilados en Cuba, que es un estudio escalofriante. De todas formas, te agradezco muchísimo. Cuba y su historia te agradecen tu presencia aquí con nosotros en el día de hoy, porque ha revelado, y el programa ha podido revelar, todo un esquema de esclavitud moderna a través de las brigadas médicas cubanas. Gracias a María Berló y, por supuesto, como siempre, volveremos a verte. Qué pena de son